Lunes a viernes, de 5:30 a 6 de la tarde, Radio Periódico Opinión. Con un periodismo vertical y constructivo, dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. Radio Periódico Opinión, el último de la tarde, el primero en sintonía. Radio Periódico Opinión, con las noticias, entrevistas y comentarios de actualidad, por un periodismo nuevo, vertical, independiente y constructivo. Radio Periódico Opinión, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, y dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. La libertad y la democracia predominarán en la medida que todos actuemos con justicia. Titulares y noticias para este día: los casos de Méndez, Cerrut, López y Caballero. ¿Cuál es la situación judicial de los dirigentes del Suntrac? Estos dirigentes enfrentan procesos judiciales. Genaro López y Jaime Caballero están detenidos, mientras que Saúl Méndez y Erasmo Cerrut se encuentran bajo protección de embajadas extranjeras en espera de asilo. En otro titular, primer reclamo de RM por las comisiones legislativas, asamblea plazas, las reuniones, auxilios, cashback, de el rastro del dinero que depositaron en las cuentas de Bernardo Meneses. Tenemos otro titular que dice que los ingresos corrientes se registran déficit de 166.7 millones, principalmente por la caída de recaudación de impuestos. Asamblea Nacional reduce gastos, cancelan alquiler de vehículos para la nueva junta directiva. Directiva de la Asamblea avala la creación de la bancada Seguimos. Hasta aquí los titulares. Más adelante el desarrollo de las noticias, los audios que circulan en las redes sociales y que son muy importantes tanto para el panorama nacional como internacional, los comentarios y análisis de los comentaristas del Radio Periódico y las últimas noticias internacionales. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este su segmento Una luz en el camino, donde cada día vamos avanzando en esta experiencia de vida, de salvación. Hoy con el Salmo 33 decimos: el Señor es la defensa de los justos, el Señor acompaña a sus hijos. Hoy podemos confiar que Dios siempre está con nosotros. Que suceda lo que suceda, Dios nunca se aleja de nadie. Dios está más cerca de todos. Por eso dice el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium 16, Dios no está lejos de nadie, ni siquiera de aquellos que lo buscan entre ídolos y errores. Aquellas personas que buscan a Dios o buscan una forma de felicidad en cuestiones erróneas, aún allí Dios no se olvida de ellas. Dios siempre está en la disponibilidad de su amor para todos sus hijos e hijas. Dios siempre está atrayéndonos con hilos de ternura y cuerdas de amor, porque lo que Él quiere es que el ser humano viva, que el ser humano vuelva a la verdad. Esa verdad que hace libre, esa verdad que transforma la existencia, esa verdad que crea nuevas relaciones, esa verdad que transforma la familia, esa verdad que hace que la vida sea amorosamente milagrosa. Una vida que se sabe brotar del amor y generadora de amor. Cuando entendemos que la vida procede del amor y es generadora de amor, entonces habremos encontrado nuestro sentido.
Hemos venido aquí por el amor y hemos venido aquí para amar. Amar construyendo así una nueva sociedad, una nueva civilización de amor, una nueva sociedad de paz, de justicia y de bondad. Dejemos que Dios nos empuje, nos conduzca en su amor, reconozcámonos amados por Él y vivamos esa vida de amor a los demás. Y recuerden, juntos podemos. Habló para ustedes Rory Humberto Gutiérrez González, presbítero. Dios les bendice. El Centro Especializado David anuncia su nuevo horario extendido hasta las 10 de la noche para servicios médicos. Llamar al 775-7575 o al 6549-3807. Procurador General de la Nación, licenciado Luis Carlos Gómez, se refiere a la detención del exdirector de El IFARU, Bernardo Meneses. Que se sigue de presunto lavado de dinero acerca de cuando él estaba en el IFARU. ¿Qué nos puede adelantar sobre el tema? Bueno, recuerde que esas son investigaciones que ya tenían tiempo de haber cursado y efectivamente en el día de hoy, en horas de la mañana, se dio con la aprehensión del ciudadano que usted acaba de mencionar. Fue una decisión tomada por las Fiscalías Anticorrupción en atención a diversas investigaciones que se siguen en su contra. La primera en modalidad de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y delito contra la administración pública en modalidad de peculado agravado. En ese caso, ¿qué otras adelantos podemos ver? ¿Solo una persona o se trata de una red? Bueno, ahora mismo el ciudadano va a ser colocado en término oportuno en manos de los tribunales de garantía, quienes son los que van a determinar la situación jurídica en cuanto al señor Meneses. Esto es la legalidad de su aprehensión, determinar si es viable o no la imputación que la fiscal anticorrupción presente en su momento y determinar pues las medidas cautelares que esperamos sean consonas con la situación que ha ocurrido y lo que la Fiscalía Anticorrupción en su momento va a presentarle ante el juez de garantías. Presidente José Raúl Murino. Hoy me da mucho gusto aseverar que cumplimos bien. Y este país no lo trancaron los radicales con todo el esfuerzo que hicieron y la patria y la plata que le subvencionaron otras organizaciones de dentro y de afuera. Por ahí los vemos saltando cerca y metiéndose en embajadas, tan bravucones que eran. Pero ahí van a pagar todo el daño que le han hecho a este país a través de las distintas revueltas que apadrinaron sobre texto de representantes genuinos del pueblo, cuando el electorado panameño no les votó ni el 1% de los votos en la última elección. Igualmente, como dice el ministro, tenemos una gran lucha contra el crimen organizado. Una lucha que no termina de hoy para mañana. Al contrario, se expande. Vengo de una reunión con presidentes de América del Sur y me dio mucho gusto, y así lo reconocí en el escenario del Mercosur, que ya Mercosur comenzó a crear una unidad de análisis contra el crimen organizado. Porque ese fenómeno está hacia allá, bajando en otras dimensiones mucho más grandes que las que enfrentamos aquí en la frontera y en nuestros mares. Y como les dije, solamente la lucha integral de los países puede dar al traste con este avance desmesurado del crimen organizado en sus distintas facetas: droga, terrorismo, etc. Y creo también importante destacar que hace un año le garanticé a este país que cerrábamos el Darién, y ahí está el Darién cerrado, con ninguna influencia de tránsito inhumano de indocumentados del sur al norte. Nuestras fronteras hoy son lugares seguros que hay que seguir vigilando. Yo no digo que es como para echarse a dormir. Hay que seguir vigilando la frontera del Darién 24/7 por seguridad de todos los panameños y de la región.
Nos enfrentamos ahora a un fenómeno que es el flujo inverso, del norte al sur, que ciertamente me sorprende la poca cantidad, poca me refiero, para lo que fue el flujo sur-norte, pero la poca cantidad en términos generales de inmigrantes que viene bajando, sea porque no lograron entrar a los Estados Unidos o se devolvieron en el camino, que para los efectos es lo mismo. Lo estamos manejando con mucho profesionalismo, tratándolos como lo que son, indocumentados, no delincuentes, y haciendo los esfuerzos con los países para que sean recibidos como debe ser por personas que su único pecado fue librarse de una situación política engorrosa, peligrosa, buscando un nuevo sueño, una nueva visión de mundo donde ellos y sus hijos pudieran desarrollarse. También deseo hacer un amparo para la unidad de control de multitudes de los 3 estamentos de seguridad. Manejaron la situación con gran profesionalismo. Salvo opiniones embusteras de enemigos políticos sin trascendencia alguna, resistieron, negociaron y abrieron bocas del toro. Ninguno de ustedes portó un arma letal en su cinto. Utilizaron las herramientas para despejar vías. Cierto es, y lo sé por experiencia, que cuando uno da la orden de avanzar, cualquier cosa puede pasar en el camino. De eso, solo la mano de Dios puede ayudar a que no pase. Pero esta vez, la ciudadanía pedía la intervención policial y lo hicimos con mesura, tratando de convencer a través del diálogo que a veces no le correspondía a las entidades de seguridad, sino a las entidades políticas de los distintos lugares, que pocos dieron la cara, a hablar y convencer de que lo mejor era abrir las carreteras y normalizar toda la provincia de Bocas del Toro como ya se hizo. Hoy es un lunes distinto, abierto de frontera a frontera, y eso lo vamos a preservar hoy, mañana y siempre, porque este país no puede vivir secuestrado por fascinerosos. No puede ser. Información del diputado Nixon Andrade de la comarca sobre la situación que vivió Bocas del Toro en días pasados. Colega diputado, en el día de ayer la señora Dioselina Montezuma con cédula 4811-2223 nos informa por vía telefónica sobre el asesinato de su hijo Roger Montezuma de cédula 12-714-1026, hecho que se dio en los enfrentamientos entre los estamentos de seguridad y los manifestantes en la comunidad de Rambala. No es hasta el 1 de julio que se le notifica a la madre y a la esposa para que pudiese pasar a la Fiscalía de Changuinola a verificar la situación. Ellos piden que se le puedan dejar ver el cuerpo, sin embargo, le dicen que es el cuerpo del muchacho porque portaba la cédula de identidad, pero no se lo han dejado ver. Pues esta víctima no la hemos visto reportada como fallecido en los informes que se brindan a la población. Por este medio solicitamos a la Secretaría se envíe nota al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo con el objeto de garantizar la imparcialidad en las investigaciones y que se haga justicia a este joven, el cual su único delito fue protestar por lo que él creía que era una injusticia contra el pueblo panameño. Las mujeres panameñas alzan su voz contra la ley 462. En el tema de la salud, esa ley es el marco para la privatización de los servicios y quiero señalar que ya esta administración empezó con esas externalizaciones, tercerizaciones que van en contra de
la atención de salud pública. Y toda la propaganda que dice, podemos confirmarlo, es cierto que están resolviendo los problemas. Simplemente están pasando a manos privadas que ya demostraron su incapacidad en el tema de salud para que hagan negocio. Es gravísimo. El caso de las pensiones, evidentemente, eso lo ha dicho, si quiere que le llame el actuario Montt. Él lo ha dicho hasta la saciedad. Las pensiones de las mujeres son menores, porque él dice que por efecto de la edad, de que la edad es inferior para la pensión de vejez que los hombres, y como son cuentas individuales, tiene una desventaja con respecto el monto de las cotizaciones que se requieren para poder tener una jubilación digna. Por tanto, de hecho, sí se aumenta la de jubilación. Pregúnteselo 50 veces y hay muchos videos. Y lo otro es en términos también de que las mujeres tenemos desventajas por el tema de los cuidados, por el tema del rol que la sociedad patriarcal nos impone, de que entramos más tarde al sistema laboral y por tanto se agranda, si para poderse jubilar los estudiantes hacen perfectamente el cálculo. Se necesita que empiecen a los 12 años, las niñas probablemente los 8 años, para poder tener una jubilación. Así que definitivamente las cuentas individuales, el gobierno lo ha dicho con claridad. Ha dicho que es para salvar el sector financiero. Ha dicho Chapman que se fue, yo no sé, para Nueva York, a la reunión primaveral con el Fondo Monetario Internacional, y ha dicho que le han dicho que está bien, que nos roben como en otros países. Y termino diciendo, eso viene con la educación, viene el voucher como en Chile. Ya lo anunció la ministra, lo insinuó, y eso lo dijo hoy el presidente. Al final de cuentas, lo que están destruyendo el país, lo que están llevándonos a la miseria, son los gobernantes y la clase empresarial que representa el presidente en sus propias palabras. Nos afecta triplemente el tema de la ley 462. Esta imagen de cómo se desbordó el río Guadalupe da cuenta de la tragedia. En menos de 5 minutos, el afluente aumentó exponencialmente su cauce y la corriente empezó a arrastrar lo que se atravesara en su camino. Hasta las 8:30 de esta mañana recuperamos 75 cadáveres aquí en el condado de Carr, incluyendo 48 adultos y 27 niños. 15 adultos y 9 niños están pendientes de identificación. Actualmente hay 10 campistas del campamento Mystic desaparecidos y un consejero. Seguimos ofreciendo nuestras condolencias a los afectados. Reunir a las familias sigue siendo nuestra principal prioridad en esta operación. Esas imágenes satelitales infrarrojas corresponden a los grupos de tormentas eléctricas que produjeron hasta 23.9 centímetros de lluvia en el condado de Kerr durante un periodo de 24 horas y fueron captadas el pasado viernes 4 de julio por el Instituto Cooperativo de Estudios Meteorológicos por satélite de Madison, Wisconsin. Lo que pasó en Texas marca un día trágico para el país en la celebración del Día de la Independencia. Los niños, las niñas que se perdieron en el campamento de Mystic son la pesadilla de todo padre, de toda madre y padre. La semana pasada recogíamos a nuestra hija del campamento aquí en Hunt. Nuestras hijas llevan una información de NTN24 de Colombia. Decenas de familias solo tiene consuelo en la oración. La fuerza de la naturaleza arreció intempestivamente y generó un dolor profundo en el corazón de los padres y de todo el país que sufre con esta emergencia. Diré que para muchos de nosotros, esos son amigos y vecinos que han perdido a sus hijos. Esos niños que van a la escuela con mis hijas, el alcalde pidió oraciones y quiero agradecer a los millones de tejanos y a los millones de estadounidenses, a los millones de personas en todo el mundo que ahora mismo están orando por Texas y orando por esos padres. En medio del sufrimiento se conocen imágenes de personas rescatadas, jóvenes a las que la vida les dio una nueva oportunidad. Entre ellas, 2 menores que sobrevivieron al escalar un árbol de más de 8 metros de altura. Se aferraron a las ramas con todas sus fuerzas, mientras abajo el agua irrumpía con violencia. Saludos a todos y todas. Les habla el doctor Carlos Michel, doctor en Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
magíster en Derecho Constitucional. El día de hoy los medios de comunicación han replicado una serie de declaraciones por parte del doctor Arturo Hoyos, el doctor y diputado Ernesto Cedeño, el ex magistrado y mi profesor Edgardo Molino Mola, y acciones o declaraciones que han sido replicadas por parte del defensor del pueblo Eduardo Leblanc, que dicen que no existe o que un fallo de 1994 establece que no existe un derecho a huelga en el sector público en relación con la huelga decretada por los trabajadores de la educación en nuestro país por los docentes. Pero ¿eso ha saldado el tema constitucional en nuestro país? Pues la respuesta es que no. La Corte no dijo en ese momento, en 1994, que no existe un derecho a huelga en el sector público. Lo que dijo la Corte en 1994, y bien lo saben los ex magistrados, es que la materia no ha sido reglamentada por ley. Y que si bien se reconoce en el artículo 69 de la Constitución que existe un derecho a huelga, que también trabaja o ampara a los trabajadores del sector público, al no ser reglamentado esto por ley en 1994, como decían los ex magistrados, entonces no puede haber una manera de buscar o se tiene que declarar ilegal la huelga de los docentes en nuestro país. Si bien es cierto, eso es de verdad de 1994, la verdad es que el tema está más abierto que nunca. Porque en el año 2004, y esta es la parte que los ex magistrados y el diputado Cedeño obvian, se incluye un párrafo segundo en el artículo 17 de nuestra Constitución, que dice: los derechos y garantías que consagra esta Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. ¿Cuáles son esos otros derechos que establecen que nuestros derechos constitucionales son solamente unos mínimos y que deben ampararse en base a los derechos fundamentales y a la dignidad de la persona? Pues fácil, es el derecho internacional a los derechos humanos. El segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución lo que hace es abrir la puerta a la constitucionalización en nuestro sistema jurídico del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de todo el derecho internacional a los derechos humanos. En ese contexto y reconociendo el control de convencionalidad, la verdad que ha cambiado mucho la situación de 1994 hasta la fecha y el debate no lo cierra el fallo de 1994. En el año 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla un caso muy interesante que se llama el caso de los ex trabajadores del organismo judicial versus Guatemala. En ese caso muy particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que no se le puede imponer como un requisito material a la declaratoria de huelga una acción que recae única y exclusivamente en las manos del Estado. En este caso, y viendo nuestro caso en nuestro país, en Panamá, si bien es cierto no existe la ley que reglamenta la materia, no podemos conculcar el derecho a huelga en el sector público porque el Estado ha omitido una reglamentación que tenía que hacer por mandato constitucional que no lo ha hecho mediante ley. Se tiene que reconocer el derecho a la huelga en el sector público en base al control de la convencionalidad y reconociendo que ese artículo 17 de nuestra Constitución constitucionaliza esos tipos de criterios, esas interpretaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como este, en donde interpreta el Protocolo de San Salvador para reconocer que en su momento el Estado de Guatemala conculcó el derecho a la huelga y la libertad sindical de los ex trabajadores del órgano judicial al no reconocerles su derecho a huelga o al no establecer verdaderamente o no cumplir con los requisitos para que la huelga fuera declarada de manera legal. Esa es la verdad. Es el hecho de que nuestro país ya no es el país de 1994 y ahora tenemos que interpretar a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos todo este tipo de acciones del derecho administrativo y del derecho constitucional panameño que se han quedado rezagados en el tiempo. La megacárcel más temida de Estados Unidos acaba de caer y lo hizo en vivo bajo una tormenta brutal que nadie vio venir. Florida la presentó como una prisión indestructible, ¿no? Pero hoy entre pantanos, cocodrilos y rayos se desmorona como papel mojado. Fue inaugurada hace apenas horas por Ron DeSantis, quien la llamó la Alcatraz de los cocodrilos, un mensaje para todos los inmigrantes, pero parece que el cielo tenía otros planes. Una tormenta bíblica arrasó la estructura en pleno día. Las cámaras captaron el momento exacto: paredes temblando, techos volando, agua de pantano invadiendo celdas vacías. Las autoridades dicen que todo está bajo control, pero las imágenes muestran una humillación total en cadena nacional. En redes sociales miles lo celebran como un acto de justicia divina, un castigo contra una política que muchos llaman cruel e inhumana. Lo que debía ser una fortaleza sin fisuras, hoy es solo barro, acero doblado y vergüenza nacional.
Y mientras DeSantis guarda silencio, el mundo entero observa cómo la fortaleza impenetrable cae sin luchar. ¿Fue un desastre natural o una señal de que algo más grande está por venir? En el Departamento de Asistencia Técnica de Coleche puede encontrar asesoría en inseminación artificial y reproducción, programas de nutrición, levante de terneras, pastos y forrajes y programa administrativo para fincas. Puede obtener más información al teléfono 6747-9958. Coleche, trabajando en beneficio del campo y su gente. Mueblería Colonial La Regalona le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. Ceviches Don Mario. Ambiente familiar en Urbanización La Riviera vía Querévalo. Para pedidos, llamar al celular 6739-2744. Estamos para servirles. Adquiera plantones de flores ornamentales en Flores de Lourdes, en Urbanización Casa Mía Santa Cruz, carretera David Boquete. Bienes raíces Wilfredo Gustavino Real Estate. Vende, compra y alquila. Te ofrecemos los servicios para trámite ante la NATI y notaría. Para cualquier información, comunícate con nosotros a los números 6512-0191 o al 6691-7241. Diversas entidades financieras emitieron reportes sobre la gran cantidad de ingresos que habría manejado el señor Meneses, logrando identificar poco más de $406,000 depositados entre 2021 y 2024. Directiva de la Asamblea pide mediación de la Iglesia y la empresa privada con docentes en paro. La aspiración es lograr un acuerdo entre el Ministerio de Educación y los docentes para la vuelta a clases del próximo lunes 14 de abril. También Asamblea Nacional reduce gastos, cancelan alquiler de vehículos para la nueva Junta Directiva. En los deportes, Panamá arranca con fuerza en la Serie del Caribe Kids 2025 al vencer 8-1 a Puerto Rico. La selección de Panamá debutó con una victoria contundente de 8-1 sobre la similar de Puerto Rico este lunes en la apertura de la Serie del Caribe Kids 2025 en La Guaira, Venezuela. El Club Kiwanis de Panamá exige garantizar el derecho a la educación. Panamá no puede seguir perdiendo su futuro. Hospital de Mascotas. 2 empresas calificadas disputan licitación por $14.2 millones. 2 de las 4 empresas que presentaron ofertas en la licitación para el diseño, construcción, mantenimiento y equipamiento del Hospital de Mascotas, cuyo precio de referencia es $14.2 millones, cumplieron con los requisitos del pliego de cargo. Volvemos al plano deportivo porque las chicas merecen todo lo bueno que les está pasando, afirma Toña Is en la previa del segundo duelo ante Australia. La selección mayor femenina de Panamá completó este lunes su último entrenamiento antes de enfrentar nuevamente a Australia en un segundo amistoso que promete ser intenso y desafiante. Noticias internacionales. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, amplía la tregua arancelaria del 1 de agosto y fija nuevas tasas para algunos países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pospuso este lunes 9 de julio al 1 de agosto la tregua arancelaria concedida a sus socios comerciales, pero fijó ya para algunos de ellos, como Japón y Corea del Sur, los gravámenes que tendrán que pagar a partir de esa fecha señalada. En esta ocasión quiero compartirte lo siguiente. ¿Qué es la gestión del tiempo? La gestión del tiempo es la práctica de gestionar tu trabajo, administrar las horas y los minutos que tenemos a nuestra disposición para alcanzar una tarea. Esto nos permite asegurarnos de que estamos utilizando el tiempo de manera más consciente posible y de manera adecuada para alcanzar la meta. Y no necesariamente es dosificar el tiempo que voy a hacer en la mañana, que voy a hacer en la tarde. Esa parte es importante, pero estamos hablando de que la gestión del tiempo debe llevarnos a sacarlo el mejor de los provechos, a sacar el mejor resultado en el menor tiempo posible para que esto sea eficiente.
Necesitamos ciudadanos que estén conscientes de que el tiempo es valioso. También necesitamos entender que cuando una empresa nos contrata, está contratando nuestro tiempo para que nosotros produzcamos durante ese tiempo que estamos trabajando para X empresa. Sin embargo, nos damos cuenta que muchos trabajadores no están conscientes de esto y simplemente administran su tiempo a conveniencia. ¿Qué hago en la mañana? ¿Qué hago en la tarde? Para no estar tan estresado, para no estar tan complicado y listos. Porque sé muchas veces que es en la quincena cuando nos pagan nuestro tiempo que nos han contratado y no nos hacen descuentos de esto. Pero usted y yo sabemos que es la realidad que se está viviendo dentro de muchas empresas. Por lo tanto, necesitamos aprender a gestionar nuestro tiempo de manera adecuada para alcanzar mayor productividad. Te dejo mi número de contacto 69481649 y te enseñamos estrategias para manejar tu tiempo de manera adecuada y más productiva. Muy buenas tardes, don Wilfredo Gustavinos y todos nuestras amables radioescuchas y un poco más allá. Les habla Armoyo Santa María Álvarez, siempre con la intención de hablar un poco sobre el desarrollo sostenible y su aplicación en nuestro medio. Nosotros como panameños o como sociedad debemos buscar la seguridad alimentaria de nuestra población. Y dentro de esa seguridad alimentaria ojalá pudiéramos aplicar el principio de soberanía alimentaria. Es decir, que todos los alimentos, bienes y servicios que nosotros utilizamos para satisfacer las necesidades nutricionales de nuestra comunidad debieran producirse idealmente dentro del territorio nacional. Eso tiene varias connotaciones económicas, políticas, sociales. Dentro de las económicas podemos hablar son locales, tienen menor costo de producción porque van a utilizar insumos locales, van a generar mano de obra local y van a generar productos de mejor calidad, mucho más frescos, mucho más nutritivos desde el punto de vista de su contenido alimentario o nutricional. También tiene que ver con implicaciones ambientales, porque vas a necesitar menos necesidad de transporte, vas a necesitar menos transporte para esos productos. Mientras que tenés un producto importado, la huella de carbono del transporte de esos productos en barco, en avión, en tren, en carro, en camión, en lo que fuese, de donde venga, es muy altísima. Entonces, desde el punto de vista solamente ambiental, los productos que se producen fuera de nuestra frontera son mucho menos recomendables para nuestra sociedad. Y desde el punto de vista económico, político, social igual, generan menos empleo aquí, generan mano de obra aquí, generan conocimiento aquí y dan cohesión social y permiten que nuestra sociedad vaya generando esa interrelación dentro de un productor, dentro de un obrero, dentro de un comerciante, dentro de un distribuidor, o sea, genera una serie de interrelaciones sociales y económicas que fortalecen la identidad local, la economía local y eso que se llama sinergia económica, política y social que se transforma al final en paz social, en tranquilidad, en eso que necesitamos para convivir armónica y pacíficamente todos los panameños. Además de eso, debe cumplirse con la normativa. La normativa en todos los sentidos, por ejemplo la normativa ambiental. Hay cosas o actividades que ambientalmente requieren un manejo específico para poder realizar esas actividades de producción. Y bueno, ejemplos, tenemos unos casos graves que han pasado los últimos meses, que es ampliamente conocido. Igual que la normativa del tiempo laboral, la normativa de salud ocupacional. Eso permite que tengamos una sociedad robusta, fuerte, con una capacidad de nutrición accesible, lo más barata posible y ambientalmente responsable. Les habló Armoyo Santa María Álvarez, rogando a Dios nos siga bendiciendo. Saludos. El Centro Especializado David anuncia su nuevo horario extendido hasta las 10 de la noche para servicios médicos. Llamar al 775-7575 o al 6549-3807. Bienes Raíces Wilfredo Gustavino Real Estate. Vende, compra y alquila. Te ofrecemos los servicios para trámite ante la NATI
y notaría. Para cualquier información, comunícate con nosotros a los números 6512-0191 o al 6691-7241. Adquiera plantones de flores ornamentales en Flores de Lourdes, en urbanización Casa Mía Santa Cruz, carretera David Boquete. En el Departamento de Asistencia Técnica de Coleche puede encontrar asesoría en inseminación artificial y reproducción, programas de nutrición, levante de terneras, pastos y forrajes y programa administrativo para fincas. Puede obtener más información al teléfono 6747-9958. Coleche, trabajando en beneficio del campo y su gente. Ceviches Don Mario, ambiente familiar en urbanización La Riviera vía Querévalo. Para pedidos, llamar al celular 6739-2744. Estamos para servirles. Mueblería Colonial La Regalona. Le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. Lunes a viernes de 5:30 a 6 de la tarde. Radio Periódico Opinión. Con un periodismo vertical y constructivo. Dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. Radio Periódico Opinión. El último de la tarde. El primero en sintonía. Radio Periódico Opinión, con las noticias, entrevistas y comentarios de actualidad, por un periodismo nuevo, vertical, independiente y constructivo. Radio Periódico Opinión, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Y dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. La libertad y la democracia predominarán en la medida que todos actuemos con justicia.